del bailando, cantando, sino usted ya era un número fijo para bailar o cantar. Se convirtió en una figura mediática que en cualquier momento le escupe en el asado a su hermano Carlos y se candidata a usted para alguna cosa así importante. No, aquí que no es el objetivo. El objetivo es colaborar donde pueda, aportando mi granito de arena y intentando informar a la ciudadanía y analizar un poco qué está ocurriendo y cuál es mi óptica de aquí a futuro. Bueno, no es que uno espere que las tendencias estadísticas o aritméticas sean siempre regulares, pero en estos informes diarios del Ministerio de Salud del proceso de desarrollo y control que tienen sobre su modelo de atención a la pandemia del coronavirus, veníamos sumando de a 1, de a 2 casos positivos por día y de repente en 2 días sumamos 25. ¿Qué interpretación le da usted a este salto en los casos positivos de los últimos 2 días, doctor Mateo? Bueno, la evaluación de estos 2 últimos días es lo que ocurrió 10 a 14 días atrás. No te olvides que la fotografía de los casos diarios que nos reportan son casos infectados 10 a 14 días atrás. ¿Por qué? Porque el individuo que salió positivo ayer tuvo un periodo de incubación previa de 7 días, más 5 días de sintomatología, que son aproximadamente 2 días, de 12 días. Entonces, es una fotografía vieja, ¿verdad? Es lo que ocurrió entre el 30 y el 31 de marzo aproximadamente, que fue justamente el momento ese que hubo un pequeño afloje de la cuarentena. No sé si recordás que en las primeras 2 semanas de cuarentena veníamos muy estrictos, y justo el fin de mes fue un momento de que la gente se aglomeró un poquitito porque fue justo el periodo de cobranza de sueldos, y bueno, hoy estamos viendo esa repercusión, ¿verdad?, de esos días que se relajó un poco la cuarentena. Esto va a volver a bajar probablemente en 3 o 4 días más. Y hago el análisis que ayer, de los 12 casos, 11 fueron relacionados y 1 fue del exterior, es decir, ningún caso autóctono, un caso sin nexo epidemiológico, lo que indica que el foco está bien localizado. Claro. No es preocupante, no veo como algo preocupante. Ajá. Ahora, doctor, sigue siendo el crecimiento de los individuos, el número de infectados sigue siendo muy, muy bajo, lo que habla de que la transmisibilidad a nivel comunitaria aún no es intensa, es de baja intensidad. Doctor Mateo, con esta manera de interpretar las cifras de cada noche como un reflejo de la conducta colectiva que hemos tenido entre 12 y 14 días atrás, creo que tenemos que tomar el calendario y ver esa semana en la cual el asunceno se avivó y antes de que las rutas se pongan estrictas se rajó para el interior para ir a vivir su rutina de Semana Santa sin que el coronavirus se lo impida. Esa gran aglomeración de personas yendo al interior, ese aglomerarse entre varias personas en un mismo vehículo, seguramente también va a impactar en las cifras. Y sí, y eso fue fin de mes, inicio de abril. La gente no esperó el fin de semana, el fin de semana de la primera semana de abril para migrar al interior. Fue justamente en esa fecha que te digo, entre el 30 de marzo y los primeros 3-4 días de abril. Pero, insisto, hay que ver bien el grupo que salió positivo, porque como nosotros hacemos muy pocos test, ayer me parece que hicieron 250 test nuevamente, es un grupo de alto riesgo donde se testa. ¿A qué me refiero? Es un grupo sesgado, aleatorio. No es aleatorio. Es un grupo que estuvo en contacto con un caso ya diagnosticado de COVID o un grupo con sintomatología ya de vías respiratorias. Es decir, que no es un testeo a población abierta, gente sin riesgo epidemiológico. Entonces, obviamente, siempre si testamos en un lugar con posibilidad o probabilidad
o sospecha de COVID, vamos a tener una incidencia de casos más alto que si hubiésemos hecho en forma universal. Claro, es como si fuésemos a hacer una encuesta política en la seccional colorada de la esquina y les preguntamos por qué partido van a votar en las próximas elecciones. Claro, obvio, así mismo es. Es muy probable que casi todos se digan por el Partido Colorado. Salvo que el candidato sea un tal Mateo, ¿verdad? Que hay un Mateo así de alto perfil público últimamente que todo el mundo le quieren, como dice que me llamó. Estoy como realmente es algo impresionante, ¿verdad? Esta cuarentena tuvo muchas cosas importantes que evaluar, ¿verdad? En primer lugar, disminuyeron los accidentes de tránsito. En segundo lugar, las enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria han caído brutalmente, ¿verdad? Nosotros en esta época del año, en el otoño, iniciando abril, mayo, teníamos ya un precolapso del sistema sanitario que llegaba a su pico entre mayo y junio. Y ahí todos los años hay un colapso del sistema sanitario, ¿verdad? Porque el sistema sanitario paraguayo realmente es muy, muy, muy débil. Prácticamente no hay respuesta sanitaria. Y nosotros en todas las épocas invernales veíamos los consultorios llenos, los centros de urgencia abarrotados, los centros previsionales con camillas en los pasillos, y ahí no existía el COVID. Ahí existía la influenza, el adenovirus, el sincicial respiratorio, y hoy se agrega un nuevo invitado, COVID. Pero si nosotros hacemos realmente la progresión estadística de la capacidad de transmisibilidad del COVID, en base a los datos que tenemos, todavía podemos estar tranquilos que la cuestión acá está bajo control. Habitualmente el COVID duplica el número de infectados cada tercer día, y nosotros no llegamos ni al 10%. Nosotros teníamos, me parece, hasta anteayer teníamos 147 casos, algo así. Ayer tendríamos que haber tenido 300, en 3 días se tendría que haber duplicado eso. Tenemos que tener mucho más casos, y nosotros seguimos con un incremento, seguimos subiendo la cuesta de la montaña lentamente. Muy lentamente. Doctor Mateo, ¿qué sabe de la producción de plasma sanguíneo a partir de muestras de personas que se han recuperado del coronavirus y han desarrollado anticuerpos? ¿Eso con el tiempo puede ser una columna de apoyo de una estrategia nacional y va, digamos, inercialmente ir ganando fuerza y espacio por transfusiones sucesivas? Mira, eso es una técnica terapéutica ya muy vieja. Obviamente aquellos individuos que ya tuvieron infección por el SARS crean anticuerpos. Entonces se extrae sangre de estos individuos, se separa los elementos celulares del líquido de la sangre que se llama plasma, y ese plasma es rico de anticuerpos específicos contra este virus SARS. Y en los pacientes críticos se le infunde ese plasma y tenemos un reforzamiento inmediato del sistema inmune. Y aparentemente en algunos estudios chinos dio muy buenos resultados. De hecho, tendrías que tener una infección a gran escala, como tuvieron los países asiáticos o los países del norte de Europa, como Italia, donde vos podés extraer gran cantidad, tenés muchos individuos infectados con anticuerpos ya específicos contra el COVID, y eso se ha usado como armamento terapéutico en grupos pequeños, en pacientes muy delicados en fase 3, como alternativa terapéutica. Lo mismo se hace con otros virus, como ser las inmunoglobulinas hiperinmunes específicas contra varicela, contra la rabia, contra el sarampión. Son técnicas terapéuticas ya muy utilizadas de manera preventiva cuando existen brotes epidémicos de estas enfermedades infecciosas en pacientes con algún tipo
de comorbilidad, es decir, en pacientes predispuestos a hacer cuadros severos. No es algo nuevo, es algo ya... Y sí, probablemente tenga efecto ahora, pero nosotros, para hacer plasma rico en anticuerpos específicos contra COVID, necesitamos tener un gran número de la población infectada, ¿verdad? Por el momento tenemos muy pocos casos, gracias a Dios. Creo que, insisto, estamos subiendo la cuesta de la pendiente lentamente, lo que está dando tiempo a que fortalezcamos nuestro sistema sanitario. Lo único que evidentemente el fortalecimiento se hace muy lentamente. Ya hay que poner un poquitito más de garra, como se diría, para que lleguen los equipos, los insumos, que dotemos de material de bioseguridad a los médicos, para que estos tengan la tranquilidad de poder trabajar libremente y seguros de que no van a infectarse ellos ni que van a infectar a otros individuos. No te olvides, Quique, que gran porcentaje de los infectados estamos viendo en el grupo vestido de blanco, ahora ya llámese médicos, enfermeras, bioquímicos, es decir, todo aquel trabajador del sistema sanitario, 1 de cada 3, y esa es una proporción importante. Sí, señor. Doctor Tomás Mateo Valmegui, muchísimas gracias. Quique, un abrazo para servirte. El doctor Tomás Mateo Valmegui, infectólogo, que nos ha ofrecido su opinión. En general, la suya es una posición de un medido optimismo fundamental.